En el nombre de Jesucristo, háblanos, Señor. Amén, amén y amén. Damos gloria a Dios, amén. Quiero compartir un texto. Aleluya. No sin antes decir el título de la enseñanza. Somos llamados para servir al Señor. Escúcheme bien, usted vive para servir al Señor. No sé por qué esto se ha perdido. No sé por qué no se ha entendido. No sé por qué. Cuando las personas llegan al Evangelio no lo entienden tampoco. No sé por qué no se enseña. No lo sé. Aleluya. Decía un hermano en estos días, hablándome, yo lo saludé, él está en Brasil. Y él decía que él recordaba cuando yo salía con él, yo salía y de pronto decía él, cómo yo veía que te encaramabas en los buses, como nos encaramábamos en los buses, decía él. Y entonces yo te veía aquel flaco predicando, qué humilde, qué sencillo y cómo predicaba. Aleluya. A mí me dio gozo solamente escuchar esas palabras. Pero en principio, en aquel entonces, yo lo único que entendía era que tenía que servir al Señor. Y la manera que podía servir al Señor era compartiendo el Evangelio con otras personas. Gloria al Señor. Yo hoy quiero compartir un texto que está en el libro de Mateo, capítulo 8, del 14 al 17. Es un texto conocido y él dice de la forma siguiente: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mire bien lo que dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso lo dice el libro de Mateo. Ahora yo les quiero compartir a ustedes para que ustedes más o menos lo entiendan esto. Llegó el Señor a la casa de Simón Pedro y estaba la suegra de este enferma con una fiebre. Y entonces dice la Biblia que el Señor entonces le tocó la mano y ella, levantándose, le servía. En contraste con esto, habían un grupo también de personas que estaban posesas, que estaban endemoniadas, y había otro tanto grande que estaban también enfermos de diferentes enfermedades. Y dice que a todos los sanó. Pero lo que extraña de todo el asunto es que ninguno de esas personas se hace mención en la Biblia que le servían al Señor. Y que el servicio era voluntario, que no era obligado, que no había que mandarle a nadie a decirle, mira, sírvele al Señor, ahora que tú llegaste a los caminos del Señor, bueno, sírvele. Con extrañeza, ¿no? Entonces yo veo que eso no es lo que dice la Biblia, o sea, no es lo que la gente hace. La gente simplemente llega a los caminos del Señor, aleluya, y se sienta en la silla. Y ahí muchos, yo conozco una persona que tiene más viejo que yo. Cuando yo llegué a los caminos del Señor hace más de 40 años, ya esa persona estaba. Y esa persona está llena de conocimiento de la palabra de Dios. Y todavía está sentado en la silla. No hace nada. Solamente sentado en la silla. Y han pasado años tras años, tras años, tras años. Y sigue sentado en la silla. No entendió el Evangelio. No entendió al Señor. El Señor a todos los que le decía que lo siguieran era porque tenían que, era para servirle. Por eso ellos entendían el mensaje. Lo cierto de todo el asunto es que aquí esta mujer, la suegra de Pedro, había entendido el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje que solamente al Señor se le sirve. Aleluya. Mire bien,
lo dice en el libro de Mateo. Aleluya. En el libro de Mateo capítulo 4, verso 10. Si usted no lo comparte conmigo, en una de las tentaciones que hizo el diablo, en una de las tentaciones, una de las respuestas que dio el Señor al enemigo fue la siguiente, cuando le pidió que lo adorase. En el capítulo 4 del libro de Mateo, en el verso número 10 dice: mire, bebé, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Y dice: y a Él solo servirás. Solamente podemos servir al Señor. El Señor entendió, mire, la mujer esta, la suegra de Pedro, entendió de que nacimos, nosotros vivimos para servir al Señor. De manera de que él entendió, aleluya, el Señor sabía el texto, él sabía el mensaje que está en Deuteronomio capítulo 6, verso número 13, que dice que solamente al Señor se le sirve. Nacimos solamente para servir al Señor, vivimos para servir al Señor. Sin embargo, aleluya, no todos lo entienden. Dice la Biblia que en aquel momento también muchas personas, dice así, ven, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, pero ninguno de esos que sanó, dice la Biblia, que servían al Señor. Todos recibieron la sanidad, pero ninguno servía al Señor. ¿Y qué podemos decir de otros? Miren, si nosotros hacemos un listado de todas las personas que fueron poquitos los que después que el Señor los sanó, les servían. Ellos entendieron el mensaje. Si nosotros hacemos una lista, aleluya, donde está la mujer aquella que fue sanada del flujo de sangre, donde está el principal de la sinagoga, de la sinagoga, que fue Jairo, cuya hija fue levantada porque estaba muerta, donde le servía al Señor después, no lo entendió, aleluya. Donde están los leprosos, aquellos que fueron sanados, que solamente uno y un samaritano se devolvió, aleluya, para dar gracias, y los demás, los otros 9 nunca regresaron, solamente se devolvió ese para dar gracias, pero no dice que le servía. Dice, y entonces, y los demás no entendieron. Muchas personas no entienden y creen que el evangelio solamente consiste en venir hasta acá y sentarse y escuchar el mensaje de la palabra y ya está, ahí se acabó, ya no hay más nada. Ajá, y después viene el próximo domingo y allí desempolva la Biblia y empieza a comenzar a leerla nuevamente, aleluya, pero más nada. No le hablan del mensaje del evangelio a nadie, no comparten a Jesucristo con nadie. Amén. Sabiendo que la venida del Señor está cerca, mira el tiempo, sí, está muy cerca. Y ahorita es necesario de que usted, más que todo, predique a Jesucristo, sabiendo que el tiempo está cerca. Con todo y eso, que nosotros entendemos que al Señor solamente le servimos. Dice la Biblia, allí mismo en el capítulo de Mateo, capítulo 6, aleluya, en el verso 24, dice algo terrible. ¿Por qué razón? Porque el Señor exhorta a la gente a que solamente a Él se le sirva. Amén. Gloria a Dios. Mire bien lo que dice el capítulo 24, el versículo 24 del capítulo número 6 del libro de Mateo, ahí mismo cerquita en su Biblia. Ninguno puede servir a dos señores. Nadie puede servir al Señor. Y mire, y a uno distinto del Señor, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a la riqueza, dice la Biblia. Me hizo recordar del joven rico, del que habla la Biblia, que él se le acercó al Señor y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna, para tener acceso al reino de los cielos? Y el Señor le dijo: bueno, los mandamientos, no lo sabe. Dice, sí, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, no matarás, no adulterarás, aleluya. Y le empezó a enumerar los mandamientos. Y entonces el hombre aquel le dijo: todos esos los he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dijo: te falta uno, te falta algo.
Mire, todo lo que tiene lo vende y lo da a los pobres y hará tesoro en los cielos. Y sígueme. Y él entonces dijo, wow, gloria a Dios, el precio es muy alto. Y hay gente que prefiere sentarse todo el día a ver la televisión que orar. El precio es muy alto. Ellos están conscientes de que prefieren ver la televisión. Otros prefieren estar todo el día en su trabajo y no sirven al Señor. De ahí largan su tiempo y su tiempo y su tiempo y no le sirven al Señor. Otros en su comercio. Yo he conocido gente que está metido en su comercio. Su comercio lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todo el tiempo. Horas y horas. No sé cómo le va por allá. Pero resulta de que no le sirven al Señor. Unos están en su negocio, otros en sus quehaceres. Ellos escogieron ese Señor. ¿Aló, me está escuchando? Amén. Ellos escogieron ese Señor. Ajá, y el Señor. Entonces vienen de vez en cuando, como están ahorita ustedes aquí, y aquellos que me están escuchando por las redes. Ajá, y usted, ¿qué tiempo escogió? Me hizo recordar a aquella persona, aleluya. Me hizo recordar a Pedro, del que yo siempre hago mención. Que yo lo veía pasando la bicicleta cuando iba a visitar a mi novia, aleluya, en aquel entonces. Y estaba siempre recordado allá. Y pasó años y años. Yo tuve 7 años de novio. 7 años de novio. Y resulta de que aquel hombre yo pasaba y ahí lo veía, yo pasaba y lo veía, pasaba y lo veía. Ajá, ¿y de qué le sirvió todo eso? Pasó el tiempo y vino el tiempo. Y no le sirvió al Señor. Nunca le sirvió al Señor. Y cuando yo le decía que tenía que entregarse a Jesucristo, no. Él le decía, no, pero es que yo escucho la radio, pero es que yo escucho esto, pero es que yo escucho los programas. Pero nunca le sirvió al Señor. Y usted que me está escuchando, ajá, dígame, ¿cuál es su comportamiento? ¿Cómo es usted? ¿Usted le sirve al Señor o simplemente como esta gente, aleluya, le está sirviendo al otro Señor? ¿O le está sirviendo al mundo? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orinco rompe y donde la dona mina no. Haced tesoro en los cielos. Pero hay gente que no hace así, no entienden todavía el mensaje del Evangelio. Todavía no entienden. Otros tienen no sé qué cantidad de tiempo viniendo. Aleluya. Y a pesar de la exhortación del Señor, mire, no sirváis a los señores. Solamente al Señor se le sirve, lo dijo el Señor Jesús. Solamente al Señor servirá, más nadie. Yo recuerdo hace muchos años que trabajaba lavando carros allá en una estación de servicio. Yo era joven entonces. Y entonces cuando yo lavaba los carros, yo entendí, yo no sé cómo, pero el Señor me lo hizo, me lo mostró. Y yo cuando lavaba los carros, yo decía, este es el carro del Señor, lo voy a lavar bien. Amén. Aleluya, este es del Señor. Amén. Porque dice la Biblia que todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Amén. Y no para los hombres, no tenemos que esperar nada de ellos. Entendí que al Señor se le servía. Amén. Aleluya. Hoy aquella persona que me habló y me recordó todas estas cosas cuando yo estaba joven, que yo no lo entendía. Hoy todavía me paro en aquella puerta y yo le pregunto al Señor que por qué me eligió a mí como pastor. Yo no lo entiendo todavía. Porque créanme, yo tengo muchas debilidades. Y ahora resulta de que cuando lo hace así, entonces todavía no lo entiendo mucho. Pero una cosa sí sé, que vivo para servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vivo para servir al Señor. Amén. Y así le pido a usted que lo haga. Amén. Aleluya. Si hay algo que es importante es que usted le sirva al Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes un texto. Está en Juan. En el Juan, en el capítulo, aleluya, 12, verso 26. Dice así algo que es muy importante.
Gloria al Señor. ¿Dónde está ahí Juan? Aquí está. En Juan capítulo 12. Gloria al Señor. Verso 26. Dice así. Escúcheme bien lo que dice. Si alguno me sirve, sígame. Mira bien lo que dice. Si alguno me sirve, sígame. Y después dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Amén. De manera de que todos los que le decimos que le servimos al Señor, es porque le seguimos. Amén. Y dice, ay, ¿cómo es que alguien sigue al Señor? ¿Cuáles son las condiciones que exige el Señor? Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Ah, broma. Ya yo entiendo por qué el Señor es tan exigente. Dice, al Señor tu Dios adorará solamente, y a Él solo servirá. Amén. A más nadie. Yo no le sirvo a más nadie. No, uno no puede servir a más nadie. Amén. Así es. En Gálatas, capítulo 1, verso 10, dice que nosotros, dice, si yo agradara a los hombres, ya no sería siervo del Señor. De manera de que solamente al Señor le sirvo, solamente a Él le agrado. Busco la aprobación del Señor, no la de los hombres. Amén. Así es. Amén. Ahora, con todo y eso, ¿no? Gloria a Dios. Mire bien esta advertencia que yo quiero compartir con ustedes. En Mateo capítulo 5, allí mismo, seguimos en Mateo, capítulo 5, gloria al Señor, verso del 13 al 16, está algo muy fuerte. Lo que dice el Señor que somos nosotros. En Mateo capítulo 5, gloria a Dios, verso 13 al 16, dice, mire bien, lo que somos nosotros en el servicio al Señor. Vosotros sois, dice, la sal de la tierra. Y dice, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y odiada por los hombres. Luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, ni se esconde una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y dice, así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De alguna forma el Señor nos enseña el servicio, específicamente lo que somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Amén. Somos la sal de la tierra, somos los que le damos el sabor, somos los que hacemos que preserve. La sal es como un preservativo de la vida, es para preservar la carne en todo caso. Mira, la única manera de que la persona tenga vida eterna es creyendo en Jesucristo. Y a nosotros se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, de manera de que estamos por todas partes anunciando a Jesucristo y diciéndole a toda la gente que se reconcilie con el Señor. De esta manera, cuando la persona se entrega a Jesucristo, hay vida eterna, persevera. Esa carne se preserva. No solamente eso, sino que somos llamados para impactar, aleluya, aleluya, positivamente a muchas personas, mostrándole el camino del Evangelio, aleluya. Y de esta manera las personas salen, aleluya, de las tinieblas a la luz. Damos gloria al Señor. Y ahora resulta que no solamente eso, sino que cuando la sal se mezcla con la comida, es cuando produce un buen sabor. Pero también se nos enseña a nosotros, aleluya, mire bien, que no nos mezclemos con el mundo, ni con las cosas que están en el mundo, sino que nos mezclamos para dar sabor, aleluya, para que la vida de Cristo se manifieste en las personas. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios. Y ahora resulta, alabado sea Dios,
que la sal de pronto pierde su sabor. Y dice, ¿y cuando pierde su sabor la sal? La sal pierde su sabor cuando nosotros no lo usamos, cuando la sal es contaminada. ¿Y de qué manera se contamina la sal? Cuando nosotros venimos y nos hacemos parte del mundo, ya la sal esta que somos nosotros ya no sirve para nada. Y ahora si nosotros somos la luz del mundo, es para que alumbremos a todo el mundo, para que la gente conozca que el Señor vive, que el Señor reina, que el Señor está en medio de nosotros. Y ahora pregunto yo, ¿de verdad que si la persona, por ejemplo, la sal pierde su sabor, dice la Biblia, no sirve para más nada? Si la sal, si usted que la sal no hace nada, no sirve para nada. ¿Me está escuchando? ¿Verdad que sí? Dice, ajá, y no sirve para nada. O sea que si yo no hago nada por el Señor, yo no predico el Evangelio, yo no le sirvo a Dios, nada, estáis perdiendo su tiempo. Aleluya, yo sé que es triste, pero eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Ahora, yo pregunto, aleluya, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra vida realmente? Usted realmente, ¿cómo es su vida? ¿Qué le impide a usted servir al Señor? ¿Qué le impide? Quizá usted dirá, bueno, a mí lo que me impide es que mi trabajo, pastor, mi trabajo. Usted adora el otro Señor, es el que le impide. Yo me acuerdo, todavía me recuerdo, había una persona que yo conocí que servía al Señor. Él tenía un trabajo en PDVSA, él era contador público. Y allá lo ascendieron y le dieron una mejor remuneración. Creo que lo llevaron a ser auditor o algo así por el estilo. Lo cierto caso es que lo promovieron de cargo. Y de pronto, aquella persona no vino más para la iglesia. Alabado sea Dios. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? O sea que el cargo ese, en vez de ser de bendición, fue de perjuicio, parece hermano. ¿Qué fue lo que pasó? Se mezcló, aquella sal se mezcló con el mundo. ¿Qué fue lo que pasó con el hermano? Entonces yo le preguntaba a la esposa, porque a mí me preocupaba del hermano. Y yo le dije, ¿tu cónyuge? ¿Qué pasó con tu cónyuge? Ella sacaba la excusa, las causas por las cuales su esposo ya no podía servir al Señor. Resulta pues de que él lo aumentaron, lo promovieron de cargo allá en PDVSA. Me dice, algo muy bueno. Ajá, ahí. Él no tiene tiempo, hermano. Él no tiene tiempo. No tiene tiempo. Y no vino más el hermano. No vino más. Sí, cuando parece que apartaba tiempo. Ay, y la sal esa se desvaneció. Ay, ¿con qué será salada? Ajá, ¿y qué fue lo que le pasó? Ajá, y eres la luz del mundo. Ajá, y ya no soy más nada. No tengo tiempo. Se me acabó el tiempo. Tengo mucho trabajo. ¿Y usted? Aquí entre nosotros en confianza. Entonces usted va a decir, bueno, pastor, resulta de que yo anoche me acosté a las 4 de la mañana viendo la película. Muy buena, por cierto. ¿Usted no la ha visto la película? Aleluya. A las 4 de la mañana. Y ayer, hermano, dice, no, hermano, yo no. Se me pasó orar. ¿Y eso? Porque resulta pues de que me puse a ver un programa y me empecé a entretener con el celular. Ajá, ahí. Se me hicieron las 4 de la mañana. Pastor. Y después que me dio un sueño, loco, yo me quité y listo. Y no está. Mire, usted tiene que cultivar su vida espiritual. Usted tiene que cultivar su vida espiritual.
Esa vida se la dio el Señor. ¿Y qué está haciendo entonces? La tarde, despilfarrando así, como que si fuera la sal y la tirara así. O sea, pero si es para la comida, la sal, ¿para qué? ¿No? ¿Y qué está haciendo? No. Nada. Nada. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. ¿Y a quién confianza usted y yo? ¿A quién confianza? ¿A quién confianza? No se vaya a levantar. No me vaya a llevar una sorpresa y toda la iglesia se levanta. No, alabado sea Dios. Señor, respeta a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Sabe lo que le impedía a aquella mujer servir al Señor? Era porque estaba enferma. ¿Sí? Habían llegado los días malos para la suegra de Pedro. Dice la Biblia que tenía una fiebre allí que le impedía servir al Señor. Yo otras veces cuando he anunciado, he predicado sobre este punto, yo me imagino esa vieja rodando por todas las casas de los vecinos y todos los vecinos viendo para ver qué hojas le ponían en la cabeza, qué remedio de aquel entonces, en los tiempos del Señor, que no había la ciencia, no estaba tan avanzada como ahorita, no había las aspirinas, ni habían ibuprofeno y otros medicamentos, sino que allá lo que hacía era remedio, le ponían un trapo de agua caliente en la cara o le ponían aquí en el cuello, en fin. Aleluya, yo me imagino a esa señora por todas partes y todos los vecinos. Viene el Señor, hay que servirle, viene el Señor, viene con todos los apóstoles, vienen todos. Mire, cuando nosotros nos toca ir a Machique, a predicar allá en Machique, cuando yo iba con Machique, hace tiempo, las hermanas allá, las familias allá, aquellas eso había un revoltijo. Venían los hermanos de allá de Maracaibo, decían ellos allá, y había que servirles, y entonces ellos preparaban el mejor al almuerzo y aquellas cantidades de comida. Yo comía poquito. Alabado sea Dios. Imagínense. ¿Qué le impedía a alguna de esas hermanas allá? Estaba enferma. La única manera es cuando haya llegado, como dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 12 verso 1, antes que vengan los días malos y lleguen los años. Eso es lo único que le impide a una persona servir al Señor, que hayan llegado los días malos o lleguen los años que ya usted ya no puede más, que ya está viejito que ya no puede. O llegue alguna enfermedad o alguna situación complicada que es imposible que usted le sirva al Señor. Ya no se puede servir al Señor. Yo he conocido hermanos que ya no pueden. Mire, allá en la iglesia que tuvimos en estos días, los bautizos, esos hermanos, habían hermanas allí, que había una hermana que estaba en una silla de ruedas, y entonces ella se me acercó, yo me la acerqué a ella, y ella me dijo: yo todos los días oro por usted, pastor. Imagínense, esa hermana me conoció a mí cuando hace ni cantidad de años, cuando ni siquiera el Señor me había promovido en este ministerio. Y ahora resulta pues de que hoy estaba en silla de ruedas. Ya no podía. Ya no, se le acabó su tiempo. Ya no puede como antes. Servirá al Señor así como lo servía aquella hermana de la que yo les he hablado otras veces, que solamente estaba adorando al Señor. Cada vez que grababa, solamente me hacía gloria a Dios, gloria a Dios. Y era tan fuerte que decía solamente, que lo decía en voz alta: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y uno estaba hablando con ella y ella estaba: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y después uno le respondía, para ella era como que si fuera su mente. Y después cuando ella respondía, cuando alguien le formulaba alguna pregunta, ella respondía. Pero en su mente solamente estaba diciendo gloria a Dios. Ella apenas se podía mover. Y según le tenía Alzheimer, o de esa, qué sé yo, demencia senil. Ya estaba viejita ya. Y ella lo que hacía era eso.
Imagínense cómo le quedó, que dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo le habrá quedado su alma llena del Señor? Aleluya, que lo único que hacía era adorar así. Más nada. Ella no podía vivir para otra cosa, sino para servir así. Hoy estoy con usted. ¿Qué le impide a usted servir así? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna dolencia? Pero si usted fue llamado para servir así, ¿qué le impide? Hoy yo quiero orar por usted. Me va a permitir hacer una oración por usted. Pero no quiero que usted salga de aquí. Aleluya. Nuevamente, sino que usted, como entró, sino que usted puede entender de que para servir al Señor usted vive. Damos gloria al Señor, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, amén.